los antiguos buscadores de oro. Y incluso todavía son célebres entre los garimpeiros, los que buscan oro y esmeraldas en Brasil, y los conocen como la madre del oro. La madre del oro. La madre del oro, porque precisamente en zonas geológicamente muy activas, donde hay fallas, es mucho más probable que salgan vetas auríferas, y ellos interpretaban este tipo de luces como un buen presagio para ir a hacer una prospección a un lugar, con lo cual efectivamente puede haber una relación con la geología. Bueno, una historia muy bonita, muy romántica casi, aunque el fenómeno ovni tiene otras caras. Quedan 4 filmaciones de nuestro ranking. Esta es muy rara porque no ocurre en la Tierra, ocurre en la Luna, Carmen. Está grabado un 29 de abril de este año 2007, es un astrónomo, Alberto Mayer, un astrónomo italiano, quien con su telescopio logra captar estas curiosas imágenes. Se ve perfectamente la superficie lunar y cómo un objeto va atravesando lentamente alrededor de ella. Aquel objeto, además de iniciar un lento movimiento sobre el disco lunar, lo recorre también, incluso se le ve cambiando de sentido, como estamos viendo. Bueno, descarta todo tipo de posibilidades y lo que hace es facilitar estas imágenes a todo aquel estudioso que quiera y que pueda dar una explicación de qué puede ser ese objeto volante, porque él no la tiene. Dice que no ha logrado encontrar ninguna explicación a tan curioso fenómeno en el que vemos cómo un objeto volante se mueve por la superficie lunar. Bueno, y sigue siendo un misterio. Vamos, y es algo muy frecuente. O sea, desde hace bastante tiempo, casi desde el comienzo de la astronomía, se han dado una serie de fenómenos que pasaron a ser estudiados como los TLP, los Transient Lunar Phenomena, fenómenos transitorios en la Luna. Luces repentinas en la Luna. Todo tipo, luces, formas de todo género que han sido observadas e incluso fotografiadas por astrónomos de todo el mundo. Pero lo curioso no solo en la Luna, sino observando otros cuerpos como el Sol. Yo me he encontrado con la experiencia de ir a un observatorio astronómico de los que hay en España, no voy a decir cuál, porque tuvieron la gentileza pidiéndome reserva. Me confesó uno de los astrónomos que habían observado en un momento concreto, durante muy poco tiempo, algo cruzando la superficie del Sol totalmente desconocida. Bueno, una de las primeras fotografías de la historia de los ovnis es en el observatorio de Zacatecas, en México. Es un clásico de una serie de objetos pasando junto al Sol. Vamos con más imágenes. Has dicho objetos, pues decenas, cientos diría yo de objetos, de luces en este caso, son los que se vieron en el Perú y además a plena luz del día, que Perú, es lo un curioso. lugar bastante visitado por lo que sean los ovnis este En el año. último año muy visitado. Son cientos, ahí lo estamos viendo, de pequeñas bolitas de luz que durante más de media hora se están viendo sobre los cielos para luego desaparecer totalmente. Globos, pájaros, ha llegado a decir de todo. ¿Qué opináis? Bueno, esto ya sí que es muy difícil, efectivamente, de falsificar. Aquí estamos hablando... De gente mirando... De miles de personas, efectivamente, de la cadena local recogiéndolo en directo. Incluso policías. Es decir, es imposible. Ahora hay que darle una explicación. Desde luego, en pájaros o globos no tienen mucha pinta de eso. ¿Cuántas veces los gobiernos, sobre todo el americano, han dicho que eran panzas de pájaros para explicar algunas fotografías de este tipo? En el caso de las luces de Lubbock, en Texas. Y luego incluso, pero yo también he oído también, dentro de mi escepticismo... Hoy empieza a ser menos, me parece. Porque sí, porque es que es curioso. No, ¿sabes qué pasa? Que sigo impactado con las declaraciones del policía. Claro. Sigo absolutamente impactado. Y con lo de China sí, así. Pero lo que sí es curioso, pues por ejemplo... Eric, ya verás, No, pero lo que es curioso, por ejemplo, es que decían, por ejemplo, que en la zona de desiertos, donde hay mucho polvo en el aire, dicen que muchas veces los rayos del sol que pasan por las capas de polvo que hay en el aire pueden provocar, la gente que está abajo puede provocar que veas brillos, que veas en el cielo. Y la verdad es que Lima... La respuesta a todo esto, Eric, sería por qué ocurre de repente un día y toda la población mira el cielo. Debe ser algo muy espectacular. Pero tú sabes que curiosamente Lima está rodeado de desiertos. Toda la zona de alrededor de Lima está rodeado, pero claro... Con lo cual vemos que el escéptico sano, como es el caso de Eric, que siempre quiere aprender, pero tiene que estar ahí sujeto a la realidad científica, siempre se puede poner un argumento. Y además es que es igual de válido. Entonces nos quedamos ahí. Las imágenes tienen una tremenda fuerza. Además, pájaros no podrían ser, a no ser que tengan un vuelo estático, están suspendidos en el aire. Vemos que nos están moviendo. Seguimos, Carmen. Media hora más o menos el fenómeno. Está, además, algunos vemos formaciones triangulares, otros que van de 3 en 3. Muy rara esta filmación. Vamos de nuevo a nuestro país. OVNI en Barcelona.
¿Y por qué rescatamos este ovni de Barcelona? Porque en esas fechas nos llegó también nuestro número 1 que nos llegaba desde Getafe. Aquí estamos viendo el de Barcelona. Muy extraño, ¿verdad? Es curiosísimo. Parece como si un hombre, al acercar la imagen, está grabado desde unos prismáticos, ¿eh? Este círculo que vemos es porque el testigo lo graba a través de unos prismáticos para intentar captar mejor la imagen. Él lo identifica como alguien pilotando un extraño artefacto, como si fuera un hombre montado en un extraño artilugio. Bueno, y hemos visto en algunas imágenes que hay artilugios que permiten volar de forma individual. Pero claro, esto encima de Barcelona es un poco raro, ¿no? Sí, la verdad es que efectivamente los artilugios existen. Hay algunos que se han utilizado para espectáculos civiles. Hay modelos militares secretos muchísimo más desarrollados, con más autonomía, más capacidad de vuelo. Pero desde luego para hacer pruebas en los alrededores de una ciudad tremendamente poblada como es Barcelona es bastante insólito. En el 14 de enero del 75. Pero va a ser hasta la Guerra Real. Bueno, paramos un momentito el debate. Enrique, Santiago, Eric, Carmen. Aquí seguimos viendo filmaciones y hablando en este caso estábamos de ministros que han sido testigos ovni en nuestro país. Pero lo primero es lo primero, las filmaciones. Base aérea de Getafe. Desde allí nos escribía un amigo que nos decía, Víctor además se llama, tenemos aquí el mail, que nos decía que eso estaba volando por encima de la base aérea de Getafe. Él vive a pocos metros de esta. Se está moviendo perfectamente. Estamos viendo con cómo pierde su la cámara perspectiva, logra captar este artilugio que es de lo más extraño porque además parece estar dividido como en 3 o 4 partes, ¿verdad? Unas por encima. Se está dividiendo. Ahí lo tenemos. No hemos podido darle ninguna explicación. Momento parece como un avión, pero luego ya, es verdad, se separan las piezas, ¿no? Y vemos cómo está metiéndose dentro de la perspectiva tapada por el tejado. Curioso porque otras personas, con otras grabaciones de mayor o menor calidad, grababan algo muy similar. En pleno día. El mito de que los ovnis solo se ven de noche, creo que en este ranking se viene abajo, porque la mayoría son en pleno día. Vuestra opinión, amigos, para esta número 1 del 2007. Yo lamento en este caso ser un poco escéptico. ¿Por qué? Porque me recuerda a otros casos, algunos de los cuales he vivido personalmente. Por ejemplo, un 18 de julio, creo recordar, tal vez del año 79, 80... o por ahí, de repente hubo un espectacular avistamiento ovni en la zona de Ventas, en la cual gente de todo Madrid, a través de la cadena SER, me llegó la información, estaban observando un ovni en la zona de Ventas. Afortunadamente yo logré ver, no recuerdo dónde me encontraba, pero logré ver a distancia, desde el ático de mi casa, vivía en un piso de 16, y con unos prismáticos en la zona de Ventas, y efectivamente vi que había algo extraño, pero me llamó mucho la atención, que era como una masa que se desplazaba. La explicación, muy simple. El 18 de julio, para celebrar la famosa fiesta nacional, se habían reunido miembros de Fuerza Nueva y de otras organizaciones ultranacionalistas y habían soltado globos que formaban un conjunto y que iban variando de forma y que habían engañado a miles de testigos, incluidos algún militar y policías con los que yo había hablado por teléfono. Hasta ellos les había engañado, porque ¿podría ser? ¿Te recordaba lo mismo? Algo similar. Es decir, no me entra dentro de la morfología del fenómeno ovni tal como lo conocemos. Hombre, Y base aérea de Getafe, más sospechoso aún. Hablábamos de ministro García Baxter, año 75, ministro de Agricultura. 14 de enero de 1975. García Baxter fue el último ministro de Agricultura que tuvo Franco, el gobierno de Franco. Y estaba aterrizando su avión en la escuela de reactores de la base de Talavera la Real,
cuando ese aterrizaje tuvo que ser demorado porque en los radares aparecían varios contactos sin identificar. De hecho, efectivamente, allí aparecieron algunos objetos. No consta si el propio ministro pudo presenciar o no el avistamiento, pero aquello fue uno de los primeros contactos de políticos españoles cara a cara con los ovnis. Mucho más impresionante fue 5 años después, en 1980, cuando ya es el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, que volvía en un mister de viaje oficial a Alemania, quien se encuentra en una situación muy parecida que la de García Baxter, también va a aterrizar en la base de Torrejón, se encuentran contactos no identificados en el radar, automáticamente se ponen en movimiento las medidas defensivas para proteger el avión del presidente, como es lógico, y ahí ya hay testimonios encontrados. Cuentan algunos íntimos que sí, que el propio Adolfo Suárez tiene acceso a ver los objetos a través de la ventanilla del avión, pero nunca él se manifestó abiertamente. Y el último político en España, o por lo menos hizo una interpelación parlamentaria buscando explicación a luces vistas un 11 de noviembre del 79, famoso caso Manises, fue Enrique Múgica. Enrique Múgica, efectivamente, que de hecho se implicó en este caso profundamente, fue el único que en aquel momento hizo una interpelación al gobierno a través del Parlamento. Él era miembro del Congreso, era diputado en aquel momento, y pedía lógicamente una explicación al gobierno de por qué un avión civil de pasajeros había tenido que hacer un aterrizaje de emergencia, qué luces eran aquellas, qué había estado persiguiendo aquel piloto de combate en una persecución de más de 40 minutos sobre territorio aéreo español, y realmente pues se encontró con unas explicaciones bastante poco satisfactorias. Esta es la grabación, el documento, este es el expediente, digamos de alguna forma, que se presentó en el Congreso de los Diputados en una maniobra insólita, ovnis en el Parlamento. Enrique Múgica. La respuesta del gobierno es una respuesta, diríamos, convencional, como la de otros gobiernos, otros países que se han visto sometidos al mismo control parlamentario. Continuamos investigando, no podemos dar ninguna información, proseguimos estudiando el fenómeno. Y en definitiva, muy brevemente, habría que decirlo, ¿los ovnis vuelven, amigos, o siempre han estado ahí? Para mí siempre han estado ahí, pero al igual que hasta el año 80, 81, sobre todo en España, pero también en el resto del mundo, desde mi punto de vista, hubo una intensificación creciente a finales de los años 70, y a partir de ese momento es como si se fueran de vacaciones a otro sitio. Es decir, que era un mínimo remanente de casos. Hay algunos flaps o mini oleadas locales, tanto en el espacio como en el tiempo, pero en mi opinión, y no puedo argumentar esto, pero por el estudio que he hecho de cómo es el mecanismo que parece regir el fenómeno OVNI y sus apariciones, todo lo que está ocurriendo ahora a mí me haría pensar como una predicción prospectiva, es decir, basada en un análisis, que probablemente en los próximos meses asistamos a un retorno masivo del fenómeno OVNI. Si esto fuera así, es decir, si se cumple esta predicción basada en el análisis de lo que ha venido ocurriendo, sería brutal. ¿Y esto qué haría? Haría cambiar de nuevo las tornas de la opinión pública. Si en el año 80 la opinión pública española era dominada por la creencia en el fenómeno OVNI, es decir, casi un 70% de los españoles creían en la existencia de vida extraterrestre, y la mayoría de ellos que los ovnis eran reales, en encuestas más recientes solo un 40%, es decir, ¿cómo se concibe que bajen en 30 puntos? Simplemente porque los ovnis brillan por su ausencia. Los pilotos ya no los han visto en estos últimos casi 25 años. De la misma manera, si esto vuelve a ocurrir, podemos presagiar que la creencia va a ser masiva, porque el fenómeno OVNI siempre se ha comportado así. Como decía el doctor Vallée, casi como un mecanismo de control social de la humanidad, provocando en la humanidad lo que el fenómeno OVNI desea. Interesantísimo. Por cierto, que la labor de la televisión, nociva durante unos 15 años, yo creo que también habrá hecho su mella para que la gente crea menos. Algo ahí fuera, algo hay, está claro, porque todos los expertos, pero no solamente científicos, técnicos en energía nuclear, expertos en energía nuclear, sino un simple policía local de una zona como Bagur, de la zona de Figueras. Es decir, algo debe haber
cuando suceden fenómenos que no se pueden explicar, que nadie puede explicarlos. Es decir, algo, déjame que utilice la frase aquella de Expediente X, algo debe haber ahí fuera. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Gracias, Eric, gracias, Enrique. Santiago, permaneceremos muy atentos porque los documentos están ahí. Recordamos ese ranking, Carmen, y ahora voy con el experimento de las pirámides, pero después tienes una foto muy impactante, ¿eh? Sí, tenemos una foto que nos ha mandado un televidente y es muy impactante, casi tanto como los ovnis. A mí no me cabe duda que los ovnis existen. Misterios, ahí están las imágenes. Ahora vamos con ese experimento que quedó a medias. Ahí estaba el reto. Vamos a ver qué sucedió. Hace 2 semanas lanzábamos un reto a toda la audiencia, a que la gente experimentase, comprobase por sí misma. Tenía que ver con la pirámide, más bien con el poder o los beneficios de la energía piramidal, si es que existe. En los años 70 en España, lo contábamos así, se había puesto de moda el asunto de que las proporciones concretas, las medidas y la forma copiada desde tiempo de los egipcios, podía conservar de manera especial ciertos elementos orgánicos. Esa investigación corría a cargo, y hoy la desvelamos, de nuestro compañero Alberto Granados. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oye, y además has traído una joya, bueno, la ha recuperado Carmen de nuestra biblioteca, sí. Pero yo sé que tú, bueno, estás encantado, porque ahí está el libro que lo comenzó todo en España. Yo creo que esto es objeto de deseo de muchos coleccionistas. La verdad que tenemos este libro, El poder mágico de las pirámides, que como tú bien comentabas, en los años 70 hizo auténtico furor, porque hubo mucha gente, yo creo que se creó una corriente de opinión favorable a realizar todo tipo de experimentos con las pirámides, ¿no? Decíamos que en este libro incluso se acompañaba con un sobre en el que venía dentro pues una pirámide de cartulina que se podía realizar, exactamente, y aquí lo tenemos con esas medidas y esas proporciones que se necesitan para construir la pirámide, partiendo de su altura, que son unos 147 metros más o menos, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí se creó toda una corriente de gente que apostaba por hacer experimentos diferentes con las pirámides, ¿no? Eso ha llegado hasta nuestros días, incluso estuvimos en Alicante con Gabriel Silva, él tiene una empresa que se llama Piramicasa, en la que se dedican a construir pirámides para que uno pueda descansar en ellas, ¿no? Oye, ¿qué viste? Bueno, pues la verdad que nos sorprendió mucho. Ellos llevan mucho tiempo durmiendo en estas pirámides. Él dice que su vida había cambiado gracias a las pirámides porque él estaba bastante enfermo y gracias a estar dentro de la pirámide ha cambiado su vida. Dice que es ciencia, que no es magia como algunos piensan. Lo que sí es cierto es que hay pocos estudios serios realizados sobre el poder de las pirámides. Ahora mismo se está investigando mucho en Cuba, por ejemplo, se han hecho algunos experimentos en Alemania, pero aquí en España se han hecho pocos experimentos, bueno, como casi siempre, quitando los que tenemos aquí, ¿no? Yo no sé si ciencia o creencia más bien, pero lo cierto es que algunas personas piensan que les ha arreglado la vida. Un día hablaremos del efecto placebo también, que es un misterio, creer que algo te hace bien y que te haga realmente bien. Pero aquí no estamos, como siempre, para decir sí o no, sino para comprobar con los ojos lo que hemos hecho. El reto que pusimos, como decíamos, hace 2 semanas con diferentes elementos que ustedes ya están viendo. Pero, Alberto, una cosa importante. Tú viste pirámides de diferentes tamaños, algunas incluso para mascotas. Se coloca uno debajo y supuestamente el cansancio y todo eso se pasa, supuestamente. Sí, porque además ellos tenían una fórmula también que le llaman la antipirámide, que es todo lo que está debajo de la pirámide. Con lo cual, para luxaciones, para alguna rotura, para algún esguince, colocaban durante 10-15 minutos debajo el miembro herido, debajo de esa antipirámide que ellos llaman, y decían que se mejoraba así, ¿no? Sigue habiendo mucha teoría, que un día abordaremos, de qué son realmente las pirámides, porque nunca se encontraron realmente señales de los faraones. Hay quien dice que nunca hubo una tumba oficialmente. Pero el misterio pasa ahora por lo cotidiano, Alberto. Así que, si te parece, vamos a observar qué ha pasado. Recordamos rápidamente a la audiencia, Alberto, que hace 15 días tú mantenías diferentes elementos en 2 recipientes muy distintos, con un sentido, que mantuvieran más o menos las mismas características de oxigenación, de temperatura, y veríamos, si es posible, el milagro piramidal. Es decir, que bajo la forma de la pirámide, de la sagrada pirámide de Keops, o Gran Pirámide, iba a haber cambios sustanciales.
Empezamos por lo más llamativo, que es la carne. Sí, por la carne. Hay que darse cuenta también que depende muchas veces de las proporciones de la pirámide. En este caso pusimos una carne que era bastante grande para las medidas de las pirámides, pero sí que hemos notado, por ejemplo, que en la que estaba en un cuadrado normal, sí que hay algunas zonas en las que está la carne más pútrida. Y aquí, por ejemplo, la vemos como que está más momificada, incluso si nos acercamos, huele prácticamente a como estaba, no huele nada la carne que tenemos dentro de la pirámide. ¿Y ¿no? esa? Sí. Y esta sí que huele bastante, lo podemos decir. En el caso de las manzanas, no ha habido mucha evolución en ellas, pero sí es cierto que me han comentado que los productos antioxidantes que llevan ahora las frutas hace que sea muy difícil que una fruta se estropee, incluso aunque la dejemos en casa, encima de un mueble durante 2 semanas, veremos que prácticamente no hay evolución, ¿no? Color perfecto, todo, pero el sabor, eso ya es otra cosa. Habría que haberlo probado con una de huerta. Pero aquí sí que tenemos, Alberto, quizá, por lo menos lo más extraño, y lo que nuestros compañeros de realización estarán sacando al detalle, porque sí, bueno, hemos notado diferencias, sí, hemos visto que la de la pirámide ha crecido como un poco más deprisa, pero en unas condiciones más óptimas que las que hay dentro del cuadrado, que como vemos, pues incluso se ha pudrido ahí alguna parte de ella y está como mucho más fea, con colores oscuros y demás, ¿no? Incluso el algodón, que era una habichuela, una especie de habichuela. Sí, era una judía. Bueno, pues está completamente ennegrecido, el moho ha hecho su efecto, y prácticamente aquí está, bueno, pues muy bien, blanca, le ha nacido esa especie de tubérculo. Sí, creciendo más deprisa, y lo que sí que hay que decir que lo hemos tenido poco tiempo, que no ha estado en las mejores condiciones, porque obviamente tiene que estar a la luz del día, tiene que estar orientada siempre una de sus caras al norte, y que depende de lo que tenga dentro la pirámide, así tienen que ser las medidas de esa pirámide. O sea que, por ejemplo, para una carne como la que tenemos ahí tendría que haber sido una pirámide mucho más grande, ¿no? Pero lo que sí es cierto que hay seguidores de todo esto que dicen que funcionan y que bueno, que ya tiene una energía especial todo lo que esté dentro de la pirámide. Bueno, ya lo ven, tampoco podemos destacar gran cosa, simplemente hemos lanzado el reto y ahora espero que la gente lo continúe, que ustedes se animen a hacer estas cosas y si tienen pruebas gráficas, que nos las envíen. El experimento, gracias como siempre, y habrá muchos más, a nuestro compañero Alberto Granados. Y ahora, hablando de documentos gráficos, vamos con otros que sé que les interesan muchísimo. Fotografías de Cuarto Milenio. Y hemos dejado esta foto para el final del programa. Van a entenderlo enseguida. Es una imagen impactante, pero tan real como la misma vida, Carmen. Nos la enviaba un amigo de Huelva, de la localidad Rosal de la Frontera. Nos decía que es un milenario, que nos sigue todos los domingos en la nave del misterio y que nos enviaba esta curiosa imagen que tomó a un animal, en este caso un cerdo ibérico, según él mismo nos dice. ¿La tomó él mismo? Sí, se trata de un caso de teratología animal, es decir, una malformación. En este caso es un cíclope, es un cerdo que vivió nada más que 3 o 4 horas. La madre naturaleza a estos seres que nacen con tales deformidades pues hace que en pocos minutos ya no sobrevivan. Pero es curiosa la imagen, ¿verdad? Hay muchas malformaciones que un día deberíamos repasar. Sí, porque algunas han generado leyendas, miedos, terrores ancestrales. En este caso, y se acordarán cuando Carmen y yo trajimos grabaciones personales de ese Museo Dupuytren, de esa Facultad de Medicina de París, la ciclopia, el ojo globular, la nariz probóscide, todo un ejemplo que en la antigüedad, desde luego, era síntoma de maldición. Vamos con otra foto. Nos vamos con la foto que nos ha enviado nuestro televidente José Cabrera Salguero. Él identificaba en la ventana que vemos justamente detrás, están en un cumpleaños, una reunión familiar, y justamente detrás vemos que hay una persona, ¿verdad?, en la ventana. Bien, en un primer momento tenemos que decir que ese era el fotógrafo, la persona que estaba realizando la fotografía. Pero si miramos más abajo, vemos que hay como una especie de rostro. En este caso nos encontramos con una pareidolia, es decir, nuestro amigo ha querido ver o ha creído ver un rostro que además identifica con el de su padre. Nos mandaba incluso una fotografía antigua en la que sale él y un hermano suyo junto a su padre, que ya falleció hace 8 años. En este caso, Iker, los reflejos han hecho pues que se produzca una especie de rostro, pero que se quede tranquilo. Es todo fruto de la casualidad. Hay que dejar claro que muchas veces nuestra ansia, nuestro anhelo, nuestra esperanza hace que veamos imágenes donde solo hay efectos absolutamente naturales
y también algunas veces reconozcamos, bien porque el lugar o bien también porque la cercanía en el tiempo es demasiado corta, a esa persona que queríamos y que ya no está. Pero en este caso hay que decir que todo es perfectamente explicable y para eso estamos. Y seguiremos estando si ustedes tienen a bien mandarnos sus documentos gráficos a estas 2 vías de contacto. Tenemos, como siempre, ya lo saben, 2 vías de contacto a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Bueno, yo espero que hayan disfrutado de verdad de este viaje en busca de los misterios, en busca de lugares y sobre todo de imágenes que algunas veces se quedan aquí dentro. Pero siempre con el objetivo de aprender, de conocer, de saber más. Y seguiremos haciéndolo con todo el entusiasmo del mundo, dentro de 7 días, porque ya lo saben, somos Cuarto Milenio. Davidoff Cool Water, the power of cool. Mini deseo que se enamoren el muñequito verde y el rojo del semáforo. ¡Feliz Mini!